Gracias amigos de Canal por estar en sintonía. Junio 13 del 2024. Y es un verdadero gusto para mí tener una entrevista que creo yo que muchas personas pudiesen estar esperando y otras será una sorpresa. Pero tengo el agrado de entrevistar en esta oportunidad y en esta mañana única porque es un día antes, horas previas al famoso 14 de junio del 2024 en Guatemala. Un día difícil, pero un día que debe de llegar donde se deben de tomar decisiones. Es nada más y nada menos que al señor Richard Grenell, al cual le agradezco la entrevista. Thank you for the interview. It's a great pleasure. Thank you for having me. It's a beautiful morning in Guatemala, and I'm happy to be here. Okay. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme este espacio. Es una bella mañana y estoy muy feliz de estar acá. Okay. You work, let's see, if I forget a little item, I want you please to remember it for me. You work with 16 different intelligence agencies in the United States, even upper of CIA, that's right? Usted trabajó como director nacional de inteligencia y fue el jefe de 16 agencias de inteligencia y estuvo arriba de la CIA, ¿verdad? I was the acting director of national intelligence running the intelligence agencies for Donald Trump, yes. Sí, fui el jefe nacional de inteligencia y el jefe de las 16 agencias de inteligencia en el gobierno de Donald Trump. Okay. What that means in Spanish, I'm so sorry about it. I cannot imagine it. Look, it's an important job because the United States takes national security very seriously. Es un trabajo muy importante porque Estados Unidos toma muy en serio su seguridad nacional. And we try to work with all of our partners to make the world safe, to make the lives of everyone more safe in this world. We've got issues like terrorism to deal with. Y trabajamos con todos nuestros países aliados en todos los temas de seguridad, porque hay muchos problemas, muchas amenazas y queremos que todos estén seguros. But it's important to note that now I'm in the private sector, I'm no longer in the government, and I'm enjoying life outside of the government. Y ahora ya estoy en la vida privada, no estoy en gobierno y estoy disfrutando la vida de un ciudadano privado. Okay, so it's important, it was very important, your job, having the security not only of the United States, any other country that can be a problem in the whole world? Well, I mean, our focus was just on the United States, the safety of Americans. And so if terrorists were going to target Americans, we absolutely had to act, and we utilized our partners to make sure that they were aware of the situation as well. Okay. Nosotros nos enfocábamos en la seguridad de Estados Unidos y si habían amenazas de terroristas desde afuera, teníamos que trabajar para que tener y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Okay. But that was not only your job, because of what I have read, you have a lot of experience in State Department. What is that word that is so difficult to understand? Maximum here in Guatemala. Some guys here in Guatemala, when they hear State Department, they are very scary, they're shy, they're nervous. What means State Department? Cuando algunas personas aquí en Guatemala, incluyendo políticos, diputados, escuchan la palabra State Department, que es el Departamento de Estado, se ponen nerviosos, se ponen tímidos. Pero yo quiero que tú me expliques, por favor, cuál es la profundidad de esa palabra. I worked at the State Department for 12 years in the past. Trabajé por 12 años en el Departamento de Estado. And it makes me very sad to hear that. Y Sure? me pone muy triste escuchar estas cosas de lo que hace el Departamento de Estado. It's frustrating to hear that. Es frustrante escuchar esto. Because the United States taxpayer, which pays for the State Department and the beautiful building that's here and all of the diplomats here, they expect that
These individuals at the State Department are working to make America safer, stronger, better. Okay. Porque el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos pagan por el Departamento de Estado, pagaron por esta bella construcción de embajada aquí en Guatemala y pagan por los sueldos de todos los diplomáticos y burócratas que trabajan en el Departamento de Estado y en la embajada, y ellos esperan que su trabajo sea dedicarse a que Estados Unidos esté mejor y que sea su prioridad. Everything that we do here should be about the United States. That's America first. Putting Americans' safety first, prosperity first. Just like Guatemalans should put themselves first. Esto, ellos deberían de estar enfocados en hacer las cosas para que Estados Unidos esté mejor, para que Estados Unidos esté de primero, y ese debería ser su enfoque. Y ese es el mensaje para los guatemaltecos, que ellos pongan a su país de primero. What I believe that State Department officials should do is articulate to Guatemalans or Germans if they're in Germany or Chinese if they're in China, they should articulate that when America puts itself first, democracy, human rights, the rule of law, freedom, liberty, all of those things benefit everyone around the world when we establish the rule of law and good order. Ujú. Lo que deberían de estar haciendo los burócratas del Departamento de Estado, en Guatemala, en Alemania o en China, es articular para que los valores humanos, la libertad, la democracia, la observancia de la ley, Ujú. que todos esos son los valores que ayudan a los países. And I feel very strongly that diplomats from the State Department should not have a reputation of being belligerent or intimidating. They shouldn't be getting involved in the political process of Guatemala. Es indignante de que los burócratas y los diplomáticos de Estados Unidos tengan la reputación de ser abusivos, de ser amenazantes y de que se estén metiendo en temas políticos internos de Guatemala. We have too many diplomats who are spending too much time on things that are not their business. Tenemos a demasiados diplomáticos metiendo sus narices y dedicando demasiado tiempo en cosas que no les competen. The State Department should not be involved in a conversation that Guatemalans are having about their constitution. Los diplomáticos de Estados Unidos, del Departamento de Estado, no deberían de estarse involucrando en un tema que los guatemaltecos tienen que hablar entre ellos sobre su constitución. You have many meetings in these last days here in Guatemala. Tú tuviste muchas reuniones estos últimos días en Guatemala with different sectors, con diferentes sectores. By this time, para este tiempo, what is the conclusion of the real political situation we're living? Para este momento, ¿cuál es tu conclusión final de lo que realmente estamos viviendo políticamente aquí? First of all, let me just say, I'm not an expert on Guatemalan politics. Uh-huh. No soy un experto en las políticas internas de Guatemala. I am an expert on the State Department. Lo que sí soy es un experto sobre el Departamento de Estado. I know it well. Lo conozco muy bien. And let me also be very clear. There are thousands of great State Department employees and Foreign Service officers. Y déjame ser muy claro. Muy claro. Hay miles de diplomáticos del Departamento de Estado que son excelentes y muy buenos. Very good public servants who work to make America better, stronger, safer. Excelentes servidores públicos que sí trabajan para hacer a Estados Unidos más fuerte y más próspero y mejor. But we have too many who begin to see power and use it to intimidate. Pero también hay muchos que empiezan a abusar del poder y quieren empezar a intimidar. And it's a selfish act on their part to somehow come here and live large and tell people what to do
Y es un, They should be fighting for America, not involved in Guatemalan politics. y es un acto egoísta y vienen aquí a darse la gran vida y a inmiscuirse en problemas internos en vez de estar enfocados en lo que va a hacer Estados Unidos para convertirse en un mejor país. I counted last night, after a very fun dinner with some individuals here, that I had met over the last several days more than 45 different Guatemalans. Después de una cena muy agradable, hice el reconteo que me reuní con más de 45 guatemaltecos. From the gay community I met with, to business leaders, to media and political people, and just concerned Guatemalans about what's happening. Me reuní con miembros de la comunidad LGBT, me reuní con personas de la comunidad de negocios, con medios, personas de varios caminos de la... Con civiles. I carried into the embassy, I had a meeting with embassy officials. I carried a very profound, sad, and loud message. También tuve una reunión con el personal de la embajada de Estados Unidos aquí en Guatemala y les llevé un mensaje serio, consternado, pero muy, muy fuerte. I gave specific examples of individuals who'd spoken out against the policies of Guatemalans that are about to take over. Speaking out against left-wing policies. Les di ejemplos específicos de ciudadanos guatemaltecos que han expresado su voz y sus preocupaciones por las autoridades que están por tomar el control en el país y sus voces que han tratado ellos de estar transmitiendo. People who are disagreeing with the position of the State Department. Personas que no están de acuerdo con la posición del departamento. Pero también, but also he said about people that are speaking against left orders. También él dijo, muy importante, para no olvidarlo, que no solo gente que está hablando en contra de las políticas del Departamento de Estado que se están llevando a cabo aquí en Guatemala, sino gente que ha alzado su voz en contra de las posiciones de la izquierda en Guatemala. I carried this message to the embassy officials and I said, your tactics are intimidating people. They feel that they can't speak out. They can't have a free voice because you at the U.S. State Department are weaponizing visas and sanctions and suggesting to some that they will be put on a Magnitsky sanctions list for supporting conservatives or causes that the State Department currently doesn't agree with. Les llevé un mensaje muy fuerte y les dije y les señalé que estaban utilizando tácticas de amenazas y de intimidación para tratar de darle miedo a las personas, incluso amenazándolos de quitarles la visa o de ponerlos en listas o incluso de aplicarles la ley Magnitsky simplemente porque no están de acuerdo con las posiciones que la embajada está queriendo tomar. I told those officials that is un-American and maybe illegal. Les dije a todos esos diplomáticos que eso que están haciendo no solo es no americano, sino que también es ilegal. But I want to make it also clear that they told me that they are not doing that they are not intimidating individuals, that they are not doing this. So what I said is, people feel like you are. Ellos lo negaron diciendo que no lo estaban haciendo, que no estaban intimidando a las personas. Pero yo les respondí, pero las personas sí perciben que los están amenazando. And I also told them, I'm a very transparent guy, I'm a nice guy, but I'm a blunt guy. También les dije, yo soy una persona educada, trato de ser agradable, pero también soy muy directo. I told them that I believe that the Inspector General of the State Department should launch an investigation to see, because people feel the opposite of what they're telling me. También les dije
que el inspector general del Departamento de Estado tendrá que iniciar una investigación porque las personas de aquí en Guatemala, refiriéndose a ellos, se sienten amenazados por el personal, Intimidados. amenazados e intimidados por el personal de la embajada. And more than a few U.S. senators and congressmen feel the same way. And I've spoken to them about it. Ya hablé con varios senadores y congresistas y todos concuerdan acerca de la investigación que se tiene que hacer de las acciones de la embajada en Guatemala. Again, I want to say the State Department says that they did not do that. And my response was, well, a lot of people feel intimidated and are not being truthful to you when you ask them, am I being intimidating? Mm-hmm. They don't feel like they can be honest because of these examples of the weaponization of visas and the suggestions that they're going to get put on Treasury sanctions list and ruin their lives. Y yo les decía, aunque lo volvieron a negar el Departamento de Estado y la Embajada, que no lo están haciendo, les volví a señalar, las personas les van a decir lo que quieren oír, porque se sienten amenazados, tienen miedo, y lo que han dicho ustedes acerca de quitar las visas, utilizar las visas como un arma y quererlos poner en listas del Tesoro de Estados Unidos para arruinarles la vida. People like Todd Robinson and others, if they feel that they haven't been intimidating, the embassy feels like they haven't been intimidating, then they should welcome the Inspector General's report. Because if the Inspector General came back and said they didn't do this, there are no concrete examples after a thorough investigation, then they would be proven right, and that would be something we can communicate to the people of Guatemala. Si personas como Todd Robinson y el personal de la embajada aquí en Guatemala no están preocupados de que ellos hayan hecho ese tipo de amenazas e intimidación, deberían de estar contentos de que se va a hacer esta investigación del inspector general, porque los va a probar de que no lo hicieron, y entonces tendremos que comunicar con las personas de que ellos están haciendo bien su trabajo. And for me, this is one of the real sad parts. I met with a lot of businessmen who say to me, I want to grow jobs. I want to grow jobs in the United States for Americans, and I want to grow jobs for Guatemalans. And yet, what the embassy is doing is asking me, are you supporting conservatives who are critiquing the Attorney General? Why are we not at the embassy supporting jobs and economic growth? A mí me entristece, y me reuní con varios miembros de la comunidad empresarial y me expresaron su deseo de crecer sus negocios y crear más trabajos, y también crear más trabajos en Estados Unidos, pero que se sienten amenazados y que los han amenazado en la embajada porque ellos tienen su posición conservadora, porque apoyan las acciones de la fiscal general o critican a las nuevas autoridades, en vez de estarles diciendo cómo los ayudamos a crecer sus negocios. When the business community feels intimidated in Guatemala to toe the line, to say exactly what the embassy wants, that is a scary intimidation of the United States government, and that is unacceptable. Si el sector empresarial en Guatemala en conjunto nos están diciendo que se sienten amenazados por las acciones de la embajada, eso es verdaderamente no americano, no es lo que nosotros hacemos. I want to tell you something. I have information. Yo te quiero decir algo, tengo información. Right now, what's happening in the Congress, lo que actualmente está pasando dentro del Congreso de la República. Their deputies, actually, right now, who are negotiating. Hay diputados que el día de hoy están negociando, intimating. Other deputies, other congressmen that are being reelected or they are new, están intimidando a congresistas nuevos o que son reelectos. Telling them, diciéndole a ellos, I'm gonna make your visa to be returned again. Yo voy a hacer que tu visa te regrese. But I need you, pero yo necesito que tú
votes por el que yo te diga mañana. I need your vote for the one that I'm going to tell you. That is unacceptable. From the State Department? No. Congressmen, no. Son diputados, today, el día de hoy, that they think they have the power. Someone maybe gave it to them. Ellos creen tener el poder y ellos pueden pretender creer que alguien se lo dio to do that kind of statements, para decir ese tipo de cosas. Let me say this. One That's thing. very difficult. Yeah. One thing that I have learned is that a lot of people push fake news. Hay muchas personas que impulsan las noticias falsas. And stories become retold and it really becomes wrong information. Y muchas historias se repiten y repiten y al final se convierten en información incorrecta. Take, for example, our Secretary of State right now, during the campaign, 3 weeks before the 2020 campaign, pushed a phony fake letter from 51 diplomats saying that Hunter Biden's laptop was actually Russian disinformation. And 3 weeks before the 2020 election, you shouldn't look at it. Now, that's fake and shouldn't have been pushed. Por tal es un ejemplo, el actual secretario de Estado Blinken, 3 semanas antes de las elecciones en el 2020, impulsó una supuesta carta de 51 diplomáticos que estaban diciendo que la historia de la computadora de Hunter Biden era falso. Y no se debería de haber estado hablando de eso en ese momento. I don't believe, actually, that anyone at the State Department would ever say to a Guatemalan official, you get to decide who gets a visa. I think that's fake news. Es falso, te puedo decir que es falso de que un diplomático de la embajada de Estados Unidos le haya dicho a algún congresista o diputado, vos tenés la autoridad y vos vas a decidir quiénes se les puede Tiene visa y quién no. quiénes no tienen visa. Americans believe in free speech, and our embassy should be protecting people's free speech everywhere. Estados Unidos cree en la libertad de expresión y la embajada debería de estar también protegiendo la libertad de expresión. But I would say that if any congressman has been told by another Guatemalan official that they have the power to determine a visa, that congressman should take that specific information to the embassy and share that, because they will hear that's not true, that's unacceptable, that's illegal. Es cualquier diputado que esté siendo amenazado por otro diputado o otro burócrata de que le van a quitar la visa o de que se la van a devolver, tiene que ir a la embajada y decirlo en la embajada y hacerlo público, y lo que le van a decir en la embajada que eso es falso porque es ilegal. I feel like people should speak directly to the embassy and share their honest thoughts about how they feel when they feel intimidated, when they feel like speaking out is being attacked, or speaking out means that they don't have a visa or are being intimidated with sanctions. Las personas en Guatemala deberían de ser más directos y públicos con el personal de la embajada y decirles cuando ellos se están sintiendo intimidados o amenazados, porque es algo que no deberían de estar haciendo y tienen que tener la valentía de decírselos en la cara. One of the most important issues for America right now is our border and the illegal immigration that is pouring through. Una de las cosas más importantes para Estados Unidos ahorita es lo que está pasando en la frontera sur y todos los inmigrantes ilegales que están entrando por la frontera sur. When I hear business people in Guatemala say they're trying to grow jobs to keep people here so that they don't go to the border, and the embassy is asking them ridiculous questions that have nothing to do with growing a business, that's outrageous. Cuando yo escucho de la comunidad empresarial, del sector empresarial, que ellos están haciendo todo lo posible por crear más trabajos para que las personas no tengan que emigrar, pero después me cuentan sobre las cosas que la embajada les dice, los cuestiona y los cuestiona, en vez de estar ellos enfocados en cómo crecer el negocio para que no se me mire, eso es verdaderamente desastroso, es indignante. We have a crisis at the American border
this region is key to it, and to hear that our embassy is not working on these issues and actually being counterproductive, it's no wonder the border is getting worse. Tenemos un verdadero problema en la frontera sur y esta región es sumamente importante para solventar ese problema. Pero cuando escucho de que en realidad la embajada está haciendo cosas en contra de eso, de que se solucione, con razón tenemos ese problema en la frontera. Think about that. Americans who are paid by American taxpayers are here working on the wrong issues, not working on the border issue. Pongámoslo así, americanos que están siendo pagados por americanos no están ocupándose de lo que deberían estar ocupándose, que es esta situación. Que es la seguridad de la frontera. So when Americans are watching our border get worse and worse, Yes, really and then worse. they're watching the State Department in Central America work on issues that are not the priority issues, certainly, but also intimidating business owners to grow businesses here. And I heard multiple stories here. I had very specifics from people who were brought into the State Department and accused and intimidated. Cuando el pueblo de Estados Unidos se da cuenta que los americanos que están aquí en la embajada no están haciendo su trabajo, en vez de estar enfocados en la seguridad de la frontera sur, y están metidos en otras cosas. Y llaman a la embajada a empresarios. Al sector empresarial para amenazarlos, y en vez de ayudarlos los están amenazando. There needs to be an IG investigation of what's happening. Tiene que haber una investigación de parte del inspector general acerca de lo que está pasando. I have another question. For us, it's very important our relation because you are our biggest commercial partner. Para nosotros es muy importante Estados Unidos porque es nuestro mayor socio comercial, but it's also very important Israel. Pero también es muy importante Israel. You know about the vote, tú sabes acerca del voto that in the government of Jimmy Morales president, que en el gobierno del presidente Jimmy Morales gave just the second in the UN when the states voted. El segundo voto después de que votó Estados Unidos en Naciones Unidas. Remember? Trump was there. Okay. Trump era el presidente. You know what happened now? ¿Sabes qué pasa ahora? This guy that wants to run the Guatemalan government, este señor que quiere correr, que quiere ser el nuevo presidente de Guatemala, has firmly stated, ha dicho firmemente by X, the one that was Twitter, ha dicho exactamente en Twitter, en X, lo que era antes Twitter, that it was a mistake. He wrote it down and is in his Twitter. Él lo escribió y está en su Twitter. Si yo lo tengo ahí en producción, voy a pedir que lo pongan mientras hago esta entrevista. He wrote it, that was a mistake from Jimmy Morales government, que fue un problema, fue un error del gobierno de Jimmy Morales, to change the embassy, cambiar la embajada de Tel Aviv to Jerusalem, and he's gonna change it. What that means. I wanna be very clear about this thing. Quiero ser muy clara este tema. What that means to the Democrats, ¿qué significa esto para los demócratas? Like Joe Biden, como Joe Biden, that firmly has said, que ha dicho firmemente en TV and in every part of the world, en televisión y en cualquier parte del mundo, that he's gonna defend Israel. Yeah. Que Joe Biden ha dicho claramente, yo voy a defender Israel, y resulta ser que en Guatemala hay un fulano llamado Bernardo Arévalo que quiere arribar al gobierno en evidentes investigaciones irregulares y de fraude, y dice estas cosas que contravienen el gobierno demócrata de Joe Biden. So I have several points. Let me first start by saying I'm the youngest of 4 kids. Tengo varias cosas que decir, pero primero voy a empezar con esto. Soy el hijo más joven de 4 hermanos. My mom is evangelical Christian. I grew up evangelical. Mi mamá es cristiana evangélica. Yo fui educado cristiano evangélico. We didn't have a dishwasher growing up.
En la casa no teníamos una lavadora automática cuando crecí. I was the dishwasher after the meals. Yo era el lavador de platos después de las And I comidas. spent many years washing dishes with my mom, else she would dry or we would switch. Y pasé muchos años lavando platos con mi mamá. Yo lavaba, ella secaba. Y O viceversa. cambiábamos. My dad and my other 3 siblings would move off and do something else, and my mom and I had this great time as the youngest kid. Mis hermanos y mi papá, después de cenar, se iban a hacer sus cosas, pero yo pasaba grandes momentos con mi mamá lavando platos. Above the sink Arriba de la lavadora was a sign that my mom always had, which said, "Pray for the peace of Jerusalem." había un rótulo que decía, reza por la paz de En la Jerusalén. parte de arriba del fregadero de platos había un rótulo que decía, ora por la paz de Jerusalén. It's a biblical mandate for Yeah, anyone sounds. who listens to the voice of God, for Christians, for evangelicals, to pray for the peace of Israel, to pray for the peace of Jerusalem. Es un mandato bíblico para aquellos que escuchan la voz de Dios, para los cristianos, para los católicos, de que tenemos que orar por la paz de Israel y la It's a paz de biblical Jerusalén. mandate. Es un mandato Bíblico. I ran the intelligence agencies for the United States. Yo fui jefe de todas las agencias de inteligencia de Estados And there Unidos. was a uniform belief from the intelligence community Y había una creencia Uniforme. unificada de todas las agencias de inteligencia. and a uniform belief from academic types Y el pensamiento unificado de académicos. that if you moved the embassy from Tel Aviv to Jerusalem, its rightful home, Que si enviamos la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que es donde pertenece, I want you to think about this. The intelligence community, the smartest people on intelligence, said that if you did that, there would be World War III. ellos decían, pónganse a pensar, que ellos, los académicos dentro de la comunidad de inteligencia, decían que si se movía la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, iba a haber una tercera guerra. La gente más inteligente, La gente las más agencias And the academic community. y la comunidad académica. People who love to just read things on paper but don't understand the reality. La gente que solo le gusta leer cosas escritas pero no se mete en la realidad. They said to Donald Trump, if you did this, there will be World War III. Le And the dijeron a Donald Trump, si tú haces eso y cambias la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, va a estallar la Tercera Guerra Mundial. he didn't believe them and he did it anyway. ¿No les creyó y lo hizo de todas maneras? And the opposite happened. There was Y pasó lo world peace. opuesto. Lo que pasó es que creció la paz. World peace broke out between Arabs and Israelis. Hubo paz entre árabes e israelitas. So when someone like Bernardo, Así que cuando alguien como Bernardo Arévalo, an academic, un académico, who says that he looks at paper and says, this was a mistake, que él dice que ve un papel y dice fue un mistake, un error haber cambiado la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, we look at the new president and say to you, October 7th was a day that terrorists launched a horrible attack on Israel that would not have happened under Donald Trump. And it happened because of weakness and academics not understanding the process. Ok, es muy importante esta traducción. Si ustedes se dan cuenta, Richard Grenell vio a la cámara porque el mensaje es para Bernardo Arévalo por parte del hombre al cual yo estoy entrevistando hoy. We now have 3 world wars. Let me only translate. Ok. Estoy hablándole directamente al presidente electo Arévalo, un académico, que Lo que sucedió el 7 de octubre. Hubo un ataque horroroso en contra del pueblo de Israel. Y eso fue causado por los académicos que no entienden lo que verdaderamente pasa en el mundo. It's a mistake Es un for error. him to do that. Sería un It's error. a que mistake. él It will hiciera make the eso. world less safe. And haven't we seen 3 wars break out now? Ukraine, Israel, Gaza, and now Yemen. Sería un error hacerlo y solo dése cuenta de lo que está pasando en el mundo. 3 guerras ahorita. En Ucrania. Yemen, Ucrania e Israel, Gaza. And an
open border that is causing chaos in America y una frontera sur totalmente abierta que está causando caos en Estados Unidos. didn't happen under Donald Trump. Esto no sucedió en el gobierno de Donald Trump. Ok. We're going to the final, to the end. Vamos a ir al final de esta entrevista. But I'm having so much fun with you. Yes, I know, me too. You're so handsome, guy. Eres un hombre muy guapo, le dije. With all of this information you have in few days, con toda esa información que has tenido en pocos días, what are you gonna do with the information? Well, ¿Qué vas a hacer con la información? I've already called for an Inspector General investigation. I don't have any power. I'm on the outside. But I do know the State Department, and I know that people are very interested, and Congress is interested in this. El Congreso de Estados Unidos está interesado en el tema. Él no tiene poder ahorita porque está en la parte civil, está retirado, pero él sí conoce el Departamento de Estado. How many years were you in? 12. Él estuvo 12 años en el Departamento de Estado, pero además manejó más de 16 agencias de inteligencia. Fue el hombre que manejó toda la inteligencia en el gobierno de Donald Trump. Okay. What's the last message for all of that people that right now are very intimidated and very frightened? We have to do real decisions in our country. ¿Cuál es el mensaje para esas personas que están intimidadas y tienen miedo? Porque hay que hacer decisiones en nuestra nación. If we remember Article 41 on the Vienna Convention, remember? El artículo 41 de la Convención de Viena says that any country cannot be misquoted in other nations directly, that they have to go through el Departamento de Relaciones Exteriores. That means State Department, right? Yes. The other countries that are here in Guatemala must go through the Ministry of External Relations. Look, my message to the Guatemalan people is, you've got to fight for your country. Este es mi mensaje para la gente de Guatemala. Tienen que luchar por su país. You should put Guatemala first, like America puts America first. Pongan de primero a Guatemala, como Estados Unidos pone primero a Estados Unidos. We want to be close allies, and we thank you for supporting Israel and for closing the border a couple of years ago and really working hard to minimize that. Queremos trabajar juntos y les agradecemos que luchan por Israel. Y les agradecemos los esfuerzos hace algunos años de cerrar las fronteras para detener la migración ilegal. Y además dijo algo muy importante, que ellos quieren seguir siendo aliados nuestros. We need you to grow your businesses and your economy and keep people here. Estados Unidos necesita que la gente, que crezca el negocio en Guatemala para que la gente se quede trabajando acá. We need to stop the flow of drugs into America. Quieren parar el tráfico de las drogas. We need to stop corruption in Central Tienen que America. parar la corrupción en Centroamérica. And work towards the rule of law. Y que trabajen en el estricto Estado de Derecho. And I hope that the State Department Y yo espero que el Departamento de Estado will concentrate on the border crisis se concentre en la crisis que hay en la frontera, instead of trying to intimidate en people. lugar de estar tratando de intimidar. I hope they pull back. Yo espero que se retrotraigan. And I hope that this IG investigation Yo espero que esta investigación que tiene que hacer la inspectoría becomes very transparent on what sea muy transpired, transparente de lo que está sucediendo aquí. so that it can never happen again, and Así we can que have para que nunca más vuelva a pasar an embassy that's concentrating on making America y que stronger. tengamos una embajada en Estados Unidos acreditada en Guatemala que se concentre en hacer America Great Again, América de nuevo grande. That's it. Thank you very much. Thank you for the time. Thank you very much. Un placer. It was a pleasure. Gracias, amigos de Canal, por haber visto esta entrevista. Sé que va a conmover a muchos, porque la venida de Richard Grenell causó espaviento, rascadas y mucho revuelo. Máxime para todas esas personas que están haciendo las cosas incorrectas en estos tiempos. Guatemala
es de los guatemaltecos. Estados Unidos es de los estadounidenses. Sigan en sintonía.